как говорите, руководство Главного оперативного управления Генерального штаба за проделанную работу. Действительно, наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже. Buenos días, 8:01 de la mañana. Esta imagen de Putin viendo a los militares de la región de Kursk está poniendo a Estados Unidos y a Donald Trump ante una tesitura muy complicada. Un acuerdo de alto el fuego de 30 días que había sido propuesto por Estados Unidos y aceptado por Ucrania a principios de esta semana, ahora depende de Rusia. Y Rusia, como están viendo, está pendiente de Kursk, lo que manda un mensaje a Donald Trump de que igual el camino fácil, el camino sencillo hacia una tregua y luego una mesa de negociación no lo es tanto. Si bien es probable que el presidente Putin finalmente acepte la tregua, va existiendo la preocupación cada vez mayor de que pueda demorarse e imponer condiciones demasiado difíciles para Ucrania y para los aliados europeos. La tregua ahora mismo, a estas horas, no solo no está asegurada, sino Estados Unidos va a tener que negociar en un entorno en el que Putin va vestido de militar, en el que Putin empieza a ver una fotografía de tensión en los líderes europeos y también incluso en Donald Trump, que dice que manda a una parte de su equipo de negociación a Rusia a intentar buscar la tregua o empezar a encaminar el camino de las sanciones. Ojo, porque Trump parece estar presionado además para que una tregua entre en vigor lo antes posible. Pero no está claro la influencia que puede dar, no está clara la influencia que le puede ejercer a Vladimir Putin. Se han mantenido además conversaciones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y rusos. Y Trump ha dicho que planea hablar con Putin próximamente. Pero la imagen que tenemos es la de Vladimir Putin con los militares de Kursk buscando la recuperación del terreno ruso y alejado de la imagen de una tregua o como paso previo a la tregua. Pero ahora mismo esa es la duda que tiene una mañana que viene con un mercado en negativo y que viene alrededor de la duda también de si se va a conseguir o no que no se cierre el gobierno de los Estados Unidos, poniéndole más presión a un mercado que vuelve a sufrir una jornada que a estas horas es en negativo. Miren esta portada de Reuters, porque dice que Rusia plantea exigencias para dialogar con Estados Unidos, según fuentes de Reuters, sobre Ucrania, que ahora mismo serían clave fundamental para intentar entender que Rusia no está tan cerca de la tregua, lo que no significa que no vayamos a tener la tregua, pero sí que Estados Unidos y Ucrania van a tener que caminar a una cesión para que Estados Unidos pueda, en ese escenario, tener una fotografía clara de tregua. La presión le viene a Trump desde muchos lugares, por ejemplo, desde Polonia. Miren esta portada de Financial Times esta mañana, que apunta cómo el presidente de Polonia está instando a Estados Unidos a trasladar ojivas nucleares a territorio polaco. Duda habría intentado ya disuadir a Rusia en futuras agresiones, haciendo este llamamiento a Estados Unidos que, sin duda, dice Financial Times, será visto como altamente provocador en Moscú. Polonia instando a Estados Unidos a trasladar ojivas nucleares a territorio polaco, dándonos un poco otra vez la visión de la crisis de los misiles de Cuba, pero en el otro lado, y mucho tiempo después. Financial Times también dice en otro punto clave de la mañana, los demócratas del Senado
se niegan a estas horas a respaldar el proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno de los Estados Unidos. Se necesita el voto de los demócratas para evitar el cierre. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, había aprobado ya la medida el martes. Todo parecía indicar que el lobo se le anunciaba pero no venía. Ojo, porque igual el lobo esta vez puede ser que al menos asome la patita. También dice Financial Times que el gobierno de Estados Unidos está más cerca del cierre después de que los demócratas del Senado se opongan al proyecto de ley. Y vamos viendo un tercer tema fundamental en la mañana, que es, sin ningún lugar a dudas, la vuelta al contragolpe de aranceles de Trump a Europa. Donald Trump dice que la Unión Europea, vuelve a repetir, lo dijo ayer con Irlanda, se creó para aprovecharse de Estados Unidos, y vuelve a insistir en que impondrá aranceles, sin ningún lugar a dudas, al movimiento que ayer hizo von der Leyen. Escuchen a Trump. Was set up in order to take advantage of the United States. Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the US? Of course they are. I can't, I have great respect for Ireland and what they did, and they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden, Ireland has, our pharmaceutical companies and other this beautiful island of 5 million people. It's got the entire U.S. pharmaceutical industry in its grasp. And, you mentioned housing and you mentioned other things. I mean, I have property in Ireland, as you know, and I love it. It does great. But I'd like to see the United States not have been so stupid for so many years, not just with Ireland, with everybody. I looked at trade deals. I was telling the group yesterday, I looked at trade deals in term one. It's one of the reasons I decided I had to do this, because somebody had to straighten it out, and I didn't see anybody that was going to. I looked at trade deals that were so bad, I'd actually say, how is it possible that this could have happened? Who would have been so stupid to let these deals happen? For instance, when the pharmaceutical companies started to go to Ireland, I would have said, that's okay if you want to go to Ireland. I think it's great. But if you want to sell anything into the United States, I'm going to put a 200% tariff on you. So you're never going to be able to sell anything into the United States. You know what they would have done? They would have stayed here. 8 y 8 de la mañana, ese era el mensaje de Donald Trump, que avisaba con responder a las contramedidas de la Unión Europea, con contramedidas. Le decíamos ayer, muy bonito el movimiento de von der Leyen, pero ahora hay que esperar el movimiento también de Estados Unidos. Decía, por supuesto que voy a responder. Y ponía, como han escuchado, encima de la mesa que habrá una respuesta rápida y contundente, al menos por la misma cantidad que Europa ha metido. ¿Eso qué significa? Significa que estamos en medio de la guerra comercial, de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y Europa también. Tanto que incluso China ha tendido la mano a Europa. Tanto que incluso China en las últimas horas ha tendido la mano a Europa en este entorno. Vayamos a los mercados en una mañana donde, como les decía antes, viene con un tono negativo, sobre todo si lo vemos con un poco de perspectiva, en una jornada en la que vamos viendo cómo el camino va hacia un tono Nasdaq 100 0,6% en negativo, 0,58%, S&P 500 0,39% en negativo, vemos también al Dow Jones 0,25% en negativo y al Russell 2000 0,71% en negativo. Ayer jornada de recuperación, menos en el Dow Jones. Parece que la jornada en Europa también viene con tono negativo. Ha venido con un tono negativo también en Asia, aunque el Hang Seng en Hong Kong, que ha llegado a perder cerca de 1,5%, está cayendo ahora un 0,7%. En la China continental, 0,45% de caída. Y Nikkei en Japón, 0,08%. Cae el petróleo, pero está por encima de 70 el Brent, 70,77. West Texas 67,47. Hay varios artículos de banca privada esta mañana que apuntan que sucedería con un petróleo en $50, si sería bueno o no para Estados Unidos, con lo que empieza a verse una fotografía de descompresión del precio del petróleo, todavía con mucha incertidumbre de las consecuencias de ese precio. Oro arriba, 0,09, 2.936, vuelve otra vez
un poco el rally al oro en este entorno, no por el 0,08, sino por el movimiento sobre todo en las dos últimas jornadas. Vuelve a $2.936, plata abajo 0,35%, vemos el 2 años americano 0,23% en negativo en 3,98%, vemos el 10 años americano 0,25% en negativo en 4,30%, recuperando después del dato de inflación de la jornada de ayer. Cae también el diferencial del 10 años alemán, sube el dólar 0,04, cae el euro que está por debajo de 1,09, 1,0879, y Bitcoin cae medio punto porcentual en 83.172. En una mañana en la que la clave fundamental del mercado está alrededor también del dato de inflación que conocimos ayer, mejor de lo que esperaba el mercado, pero no estaban los aranceles. No estaba en ese dato el movimiento arancelario que parece sí ha afectado a la inflación, por lo que se espera un rebote inflacionario en el próximo dato alrededor de la inflación en Estados Unidos. Alrededor de lo que hemos visto de Donald Trump, Vladimir Putin, y que en las próximas horas vamos a ver el movimiento de Rusia. Zakharova habla también en unos minutos, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Pendientes de todo eso, ayer Trump hablaba de que si Rusia aceptaba el alto el fuego, no iba a querer volver a la guerra. Escuchen a Trump. We're all working hard to get this thing finished. It's crazy over nothing, and it's not going to go anywhere. It's just a terrible situation. And I think we have a chance to get it done. So we've gotten half of it as a ceasefire, and if we can get Russia to stop, then we have a full ceasefire, and I think it'll never go back to 8:12 de la mañana, Marco Rubio, que está en la negociación y que tiene que ver ahora también cómo responde Rusia, hablaba del next step. ¿Y si no quiere la tregua Rusia? Y ya ha dicho Donald Trump que impondrá sanciones y que las sanciones serán duras. ¿Qué sucede en ese caso? Rubio no quiere transitar ese escenario. Prefiere quedarse con que Rusia antes o después va a aceptar la tregua. Decía, no es momento de hablar de sanciones contra Rusia en estos momentos. Escúchenlo. There's a lot of sanctions on already. My point being is that there's been no steps taken to relieve any of these things. These things continue to be in place, but we don't think it's constructive for me to stand here today and begin to issue threats about what we're going to do if Russia says no. Let's hope they say yes. At the end, let's understand, I remind everybody and bring you back to the point, the president's desire here is to bring about a lasting and enduring peace in Ukraine. He wants the shooting and the fighting to stop, not just for 30 days, not just for 60 days, but permanently. To do that, both sides have to come to the table. We are happy. We are happy that the Ukrainians have agreed to do so. Now it is up to Russia to say yes. If Russia says yes, that's very good news, and we will begin that process and do everything we can to move that process forward. If they say no, then obviously we'll have to examine everything and sort of figure out where we stand in the world and what their true intentions are. I think it'll be, if they say no, it'll tell us a lot about what their goals are and what their mindset is. But I don't want to go into that before they've even answered us by issuing statements that are abrasive in any way. 8:13 de la mañana, la duda está alrededor de si puede descabalgar la negociación entre Rusia y Estados Unidos por las propuestas que ponga encima de la mesa, en este caso Rusia, y que haga que tanto Ucrania como Europa presionen a Donald Trump para que no se acepte una tregua con condiciones previas. No una tregua sin condiciones, sino el camino hacia una tregua que sí tenga condiciones. Ese es el punto clave ahora mismo. Vance decía que ahora mismo sí que hay conversaciones, tanto en persona como por teléfono, que van a seguir en los próximos días. Espera Donald Trump, como mucho mañana, tener una respuesta clara de Rusia y a partir de ahí tomar decisiones. Escuchen a J. de Vance. We've got some conversations that are happening on the phone and in person with some of our representatives over the next couple of days. As the president said, we think that we're in a very good place where the Ukrainians have agreed to a ceasefire, and we're now going to see whether we can get the Russians to agree to a ceasefire too, and we'll certainly have news on that when we find out that news. Zelensky, que sí que está en el camino hacia la tregua, porque ya lo ha aceptado. Vamos a ver si también Vladimir Putin acepta el camino a la tregua. Mira ahora mismo
el enfrentamiento, entiéndame, enfrentamiento, la distensión que pueda haber en un futuro no es la que vemos ahora mismo, entre Estados Unidos y Rusia. La mira desde la gradería. Zelensky dice que Estados Unidos le ha dicho que va a intentar que Rusia dé pasos hacia la paz, incluso a través de la fuerza. Escúchele. These 30 days will have to be used to put certain matters on paper. I mean, we have our ideas, our suggestions, but we will need to agree our steps with our allies. Also regarding formats of security guarantees Ukraine will have after the end of the war. Eso sí, se apunta también por parte de Zelensky que tienen que aprovecharse los 30 días de tregua. ¿Para qué? Para intentar llegar a un acuerdo de paz duradero. Escúchenle. These 30 days will have to be used to put certain matters on paper. I mean, we have our ideas, our suggestions, but we will need to agree our steps with our allies. Also regarding formats of security guarantees Ukraine will have after the end of the war. 8:16 de la mañana, el otro tema que hay asociado a todo ello es qué hará Europa en el caso de que se alcance la tregua y en el caso de que se inicien las negociaciones para un acuerdo de paz duradero. Uno de los puntos fundamentales está alrededor de los 16 paquetes de sanciones que Europa tiene puestos a Rusia. Todo parece indicar que Estados Unidos dará un paso atrás en las sanciones. ¿Hará lo mismo en este escenario Europa? Marco Rubio tiene claro que Europa tiene que caminar hacia la eliminación de las sanciones si avanzan las conversaciones de paz en el entorno de la guerra de Ucrania. Y no solo eso, Marco Rubio también cree que tiene que poner sobre la mesa la congelación de los activos a Rusia. Escuchen a Marco Rubio. I've already said publicly, the Europeans have issued a series of sanctions against the Russian Federation. And I would imagine that in any negotiation, if we get there, hopefully, with the Russians, that they will raise these European, the European sanctions that have been imposed upon them. So I think that the issue of European sanctions are going to be on the table, not to mention what happens with the frozen assets and the like. And so I think it's self-evident that for there to be a peace in Ukraine, at the end of that process, there's going to have to be some decision made by the Europeans about what they're going to do with these sanctions and so forth. And so that's why I think they have to be necessarily involved in this regard. Now, whether they're involved at the front end of it or at the back end of it, it'll have to play itself out. La guerra de Ucrania centra gran parte en el camino a la tregua de la atención también en este final de la semana, en estos 2 días, jueves, viernes que nos quedan. Parece que Donald Trump quiere acercarse a un sí. Vamos a ver si el equipo que está volando ya a Rusia por parte de Estados Unidos puede acercar la tregua. Pero Bloomberg dice que Putin podría prolongar las negociaciones de tregua en Ucrania para buscar mejores condiciones. Bueno, lo que está diciendo Bloomberg es lo que hemos comentado con algunos analistas, o que algunos analistas han comentado aquí en Negocios, de que ahora mismo la posición de Rusia es fuerte para ir a la negociación, incluso para ir a la negociación de la tregua, sobre todo después del movimiento también en Kursk. De tal manera que Putin, y teme Occidente que sea el siguiente paso que quiera dar Putin, y cómo reaccione Trump será otra de las claves, podría prolongar esas negociaciones de tregua en Estados Unidos que busquen unas condiciones todavía más adecuadas, de tregua en Ucrania, perdón, que busque unas condiciones todavía mayores, mejores para Rusia en este entorno. No queda claro que Putin ahora mismo esté mirando, y sobre todo con lo que hemos visto al principio de las claves, alrededor de ese traje militar de Donald Trump, de Vladimir Putin, perdón, que en ese escenario esté con la mentalidad puesta en la tregua y no en mandar un mensaje a Occidente de que hablemos, pero hablemos manteniendo parte de la fotografía que se va viendo alrededor de la guerra de Ucrania. A partir de aquí, la clave fundamental es convencer a Rusia de la tregua. En esta diapositiva les intento contar los puntos en los que estamos ahora mismo. Primero, el punto clave es que Trump le ha dicho a los negociadores de Estados Unidos que vayan ya de camino a Rusia para intentar llegar a ese entorno de acuerdo.
Marco Rubio, ya le ha pedido a Moscú que no ponga condiciones a la tregua, porque puede descabalgar la tregua. Pero Rusia ha dicho, lo dijo ayer, que la tregua tal y como está planteada no la quiere. La quiere con condiciones. ¿Cuáles? Es el punto clave que tienen que ver los negociadores que van camino de Moscú para intentar ver una fotografía clara de lo que está en la cabeza de Vladimir Putin. ¿Pero qué le está pidiendo Estados Unidos a través de Marco Rubio? Un alto el fuego incondicional. No lo quiere Rusia ahora mismo. Salvo que haya una amenaza de sanciones, una amenaza de precio de petróleo, una amenaza alrededor de una cuestión que pueda tocar a Putin para moverle hacia una tregua sin condiciones. Lo que ha dicho Vladimir Putin, lo que ha dicho Rusia en las últimas horas es que no tiene intención de firmar la tregua tal y como está planteada en estos momentos. De tal manera que vamos a ver de qué manera los negociadores que tienen que llegar capitaneados por Wynkoff, ese asesor también del presidente Trump para la tregua, igual que Kellogg, pueda llegar a convencer a Putin de que tiene que llegar a un acuerdo de alto el fuego incondicional. Como les digo, ahora mismo ese no es el escenario de Rusia. No está en un alto el fuego que sea incondicional. Zelensky está esperando medidas contundentes porque ve cuál puede ser el camino en la siguiente jugada de Estados Unidos. Medidas contundentes de Estados Unidos si Rusia no aceptara finalmente el alto el fuego. Y el otro punto fundamental es que Trump augura, aún así, con todo este escenario, el final de la guerra. ¿Cómo? Lo que le está planteando a Rusia es, si aceptas el alto el fuego, no vas a querer volver a la guerra. ¿Por qué? Por todo el movimiento de devolución de sanciones y un camino en el que Trump confía en la vuelta de los negocios de Rusia o en la vuelta a los negocios de Rusia. Que Rusia pueda volver a la escena internacional en el capítulo de los negocios. Trump dice que las sanciones podrían ser devastadoras si Rusia opta por continuar la guerra. Es decir, le plantea un camino de recuperación de todas las sanciones que se han vivido, pero también le pone encima de la mesa la opción de que si decide no transitar el camino de la tregua, va a tener sanciones devastadoras. Lo que le está diciendo es, Biden era un aprendiz al lado de las sanciones que yo te puedo poner. Pero se lo está diciendo de otra manera. Pero le está diciendo, te voy a hundir. O cómo lo reciba Putin y cómo quiera actuar Putin ante una amenaza es un capítulo bastante distinto. El otro punto alrededor de esta tregua que pudiera frenarse viene en la posición de Europa. Ayer Donald Trump insistía de algo que cuando lo decía antes de las elecciones nos parecía que era una salvajada en Occidente, sobre todo en Europa. Hoy lo empezamos a tener asumido y ya no nos estiramos de los pelos. Pero ayer volví a decir que aquellos países que no gasten mucho en defensa, que no aumenten mucho el gasto en defensa, mira entre otros a España, a esos países no los va a defender. No ha nombrado a los países, pero no hace falta. ¿Puede usted pensar en qué países tiene en la cabeza Donald Trump? Escuchen a Trump. NATO has to treat us fairly if they pay their bills and if they do what they're supposed to do. When I first got involved with NATO, as you know, they weren't paying their bills. There were 28 countries and most of them weren't paying. And I got them to pay. And they paid billions and billions of dollars. I made a certain statement that I'm not going to be involved with NATO unless you're going to pay your bills. And I was asked a question, if we don't pay, are you going to help us? I said, no, if you don't pay, you're saying you're delinquent. A real estate term. You're delinquent. You're not paying your rent. You're not paying your bills. If you're not paying your bills, I'm not going to help. And everybody we took in, your Secretary General will tell you, he was very generous to me. He said, I've never seen anything like it. Money came in by the billions and billions and billions of dollars, and NATO became much stronger. Now, NATO's expended a lot of that money in fighting this horrible war. It's too bad they had to do that, but they had